Gracias a ustedes, José, por la invitación y hacerlos partícipes de este aniversario que para nosotros es muy grato. Primero contanos de qué se trata el Cafaju. ¿Qué es el Cafaju? El Cafaju es un centro de rehabilitación y rescate de fauna nativa de la provincia. ¿Sí? La función principal es tratar de volver a animales de la fauna nativa que por algún motivo han salido de su sistema, de los ecosistemas naturales de la provincia. Es reinsertarlos al ecosistema natural. Exactamente, esa es nuestra principal función. Desde que comenzó en el 2015, más de 280 especies ya fueron devueltas a su hábitat. Yo te decía que podrían ser más porque en el Cafaju recibimos animales que necesitan un tiempo de rehabilitación. Hay un protocolo en el que se establece, por ejemplo, a veces recibimos llamados de algún animal que sabemos que está bien, solo que ingresó a un hogar, entonces lo que hacemos es reubicarlo en ese sentido. Si puede estar herido o puede tener algún problema de salud, ahí ingresa al Cafaju a rehabilitarse. Y en base a ese proceso de rehabilitación, una vez que está en condiciones, se los puede liberar en algunos casos. Hay casos en los que no es posible liberarlos. Y cuando hablamos de rehabilitación, ¿cuál es el trabajo concreto que se hace más allá de alguna herida que pueda llegar a tener? Tiene dos partes. Por un lado, la sanitaria, para eso tenemos veterinarios especializados en fauna nativa y ellos analizan y hacen un diagnóstico de estos animales. Una vez entrado, salido de esa etapa que es sanitaria, pasa a otra etapa que es el caso de una rehabilitación. Por ejemplo, hay especies, hace poco liberamos un águila, tuvo un problema en una de las alas, sí. Se solucionó el ala y luego un experto nuestro en cetrería lo que hizo fue verificar y evaluar si estaba en condiciones de volar. Una vez que está en condiciones de volar y sabemos que se puede defender en su ambiente natural, ya está para la segunda alta, que es una alta comportamental. Está en condiciones de volver a la naturaleza. ¿Y ahora qué pasa con los animales que no están en condiciones de volver a la naturaleza? Eso tiene que ver y tiene mucho que ver con la mascotería. Por ejemplo, tenemos muchos casos de monos que se acostumbran a vivir con el ser humano. Claro, y pierden la capacidad de sobrevivir en sus ambientes naturales. Eso es muy complicado y lleva mucho trabajo para lograr esa rehabilitación para poder volver a su ambiente natural. Esos son algunos casos. Pueden ser otros casos, por ejemplo, nos pasa con felinos silvestres en los cuales matan a la madre y queda la cría. La cría pierde, como todo mamífero, necesita un tiempo y una etapa de aprendizaje. Lo vemos en los gatos con sus gatitos, con la madre. Si no tienen la madre, pierden la posibilidad de adquirir todas esas capacidades para desarrollarse en esos ambientes. Y en esos casos es muy difícil volverlos a sus ambientes naturales. Pero están en un lugar acorde. Sí, la idea es que estén acordes, que estén bajo nuestro cuidado y en esos casos ahí entra una segunda función nuestra que es más relacionada a la educación. Y ahí sí permitimos a las escuelas, en delegaciones, no es un zoológico, aclaro, no es un zoológico, ir y visitarnos y que ellos conozcan la situación de algunos animalitos que lamentablemente tienen que estar ahí y tratando de hacer conocer la fauna nativa, que es un problema muy grande que también tenemos como provincia. Hay mucho desconocimiento sobre la fauna nativa de la provincia. ¿Y ese desconocimiento lleva a que seamos depredadores en muchos casos? No exactamente, pero tiene más que ver con el hecho de conflictos no resueltos desde la civilización nuestra. Por ejemplo, eso justo te iba a preguntar, que hablabas un poco de educación, ¿no? ¿Cuánto vale o cuánto sirve que la gente sepa y conozca? Porque en muchos casos, o en otra época, si veíamos un animal silvestre entrando a casa, lo primero que hacíamos era atacarlo. Hoy está la denuncia para que ustedes puedan actuar. Claro, exactamente. Eso es en parte así y en parte también tiene que ver con lo que te decía, que tenemos que aprender a convivir con estos animales. En esta zona, por ejemplo, es común las comadrejas.
y en determinadas las serpientes también. Entonces hay que desmitificar un poco eso y ver que a veces están de paso. Recibimos llamados, por ejemplo, de aves que están posadas sobre una tapia, sí, y nos llaman para que las rescatemos. Pero los tucanes en los árboles, en los perales. Claro, si no están heridos, no hay problema, déjenlos tranquilos, en algún momento se irán. Si ven que no se van, ahí sí, no es necesario que nos llamen. ¿Cuál es la realidad? ¿Nosotros nos metimos en su hábitat o ellos están invadiendo? Gran pregunta. El problema es, y nos ha pasado con una señora, por ejemplo, que nos llamaba por el hecho de que ella sabe que cada tanto aparece una comadreja a su casa, pero nos llama por el hecho de que la gente cree, los vecinos, que ella cría comadrejas, y nada que ver. Y hay gente que está acostumbrada a este tipo de cosas, y hay gente que me dice, es la primera vez que veo un animal de estos y hace mucho tiempo que vivo aquí. Pero son animales del ambiente. Nos tenemos que ir acostumbrando y adaptando a convivir con otras especies que no son tan... El desconocimiento también muchas veces genera temor. ¿Qué hacemos o cómo actuamos entonces a la hora de encontrar, no sé, una comadreja, un mono, cualquier tipo de estos animales? ¿Y a dónde tenemos que llamarlos? Porque sé que también cambiaron de número de teléfono, ¿no? Sí, la idea es que se comuniquen con nosotros o a través del Ministerio, la página del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, o nuestros teléfonos, con nosotros. Y si no, también puede ser con policía, bomberos. Ellos después nos pasan toda la información y la data a nosotros. La idea es que trabajemos en conjunto, porque Cafaju no somos más de 10 personas y la provincia es muy grande, entonces necesitamos, y parte del aniversario tiene que ver con esto. Este aniversario lo hemos pensado más como una reunión con gente que está colaborando constantemente con nosotros en esta cruzada por conservar el ambiente. ¿Cómo actuamos? No hay que atacarlo, recién hacíamos referencia, pero tampoco sociabilizar. Son animales que viven en otro hábitat. Y o sea, todo va a depender. Si vemos, no sé, tiro un puma, nadie se va a acercar a hacerle mimos a un puma, pero ¿cómo actuamos con este tipo de animales? Y en estos casos lo mejor es, todo depende del animal. Si el animal es puede representar un peligro, lo mejor es llamar a policía, por ejemplo, y después ellos nos llaman a nosotros. Si es un animal como una zarigüeya o comadreja o una ave que está herida, en ese caso sí nos pueden llamar a nosotros y armar toda la logística para rescatarlos. ¿Tenías el número, el nuevo? Sí, eso estaba buscando. Sí, es relativamente nuevo. Es 388-456-4931. Una vez más, por favor. 388-456-4931. Para que entre todos cuidemos nuestra fauna. Felicitaciones a todo el equipo de Cafaju y gracias también por estos minutos. No, gracias a ustedes.